Cordial saludo, en esta oportunidad les habla Natalie Narváez y vamos a hablar un poco sobre qué son las pilas y las colas como estructuras de datos. Entonces vamos a empezar por definir qué es una pila. Es una estructura de datos lineal donde los elementos pueden ser añadidos o removidos solo por un extremo. Estas son listas ordenadas, es importante aclararlo, y también permiten recuperar y almacenar datos, usando el método de la filosofía LIFO, que consiste que el último en entrar es el primero en salir. Un ejemplo sencillo donde podemos aplicar esta metodología o esta filosofía es cuando se apilan platos. Tú tomas el primero, no el último, si lo pones sobre un mesón o algo así. Y también se utiliza cuando hay recursión o cuando hay resultados parciales. Dentro de pronto de fórmulas aritméticas se aplica este método. Dentro de las pilas se tienen algunas operaciones básicas como son el push, el pop, vaciar y llenar. Para el caso del push, lo que hace es agregar un elemento a la pila en el extremo, digamos, de entrada y de salida, que termina siendo el tope. El pop lo que hace es remover el elemento de la pila que se encuentra en el extremo, pues en ese extremo que mencionamos antes, que es el pop. Vacía, en realidad nos devuelve un booleano y lo que nos está indicando es si la pila está vacía. O sea, si está vacía, entonces devuelve un true, y en caso de que no, devuelve un false. Y llena, pues nos sirve para indicar si es posible o no agregar nuevos elementos a la pila, porque es importante mencionar también que este tipo de estructura es finita. El pop, recuerden, siempre apunta hacia el elemento que se encuentra en el extremo de la pila. Y les voy a mostrar un pequeño ejemplo que realicé. Este ejemplo está realizado en Java usando la versión Eclipse. ¿Listo? Entonces, primero les voy a mostrar el constructor. El constructor es una clase que se llama pila. Esta clase nos va a permitir crear una pila vacía o también crear digamos una pila o un ítem de la pila con datos. Nos permite guardarlos y setear cada uno de los valores de nuestra pila. ¿Y cómo podemos hacer para usar este método? Entonces, algo que quiero mencionarles previamente es que uso una librería que se llama Stack. Esa librería se usa en Java para apilar, o sea, en realidad esa es su funcionalidad. Y bueno, entonces aquí defino un objeto, inicializo un objeto que tiene, digamos, la posibilidad de apilar. Luego, entonces me creo unas variables que van a ser almacenadas en esa pila, y lo que voy a hacer es a adicionar esos elementos que previamente diligencié, los voy a almacenar en mi objeto que me va a servir para apilar. Posteriormente, entonces voy a imprimir en pantalla el último elemento adicional. Y luego, a través de un while, voy mostrando la pila completa. Y de esta manera, este es un ejemplo sencillo de cómo funciona la pila. Listo, pero como les mencionaba, ese no es el único tipo de estructura que vamos a explicar en este video. El otro ejemplo que vamos a explicar se llama estructuras de tipo cola. ¿Qué es una estructura de tipo cola?
las estructuras de tipo cola son listas, es una lista lineal de elementos en la que los operadores de insert y eliminar se realizan en diferentes extremos de la cola. Es decir, por un lado de la cola entran los datos y exactamente por el extremo de ese punto salen los datos, aplicando así una filosofía que es la filosofía FIFO, que consiste en que el primer elemento que entra es el primer elemento en salir. Y un ejemplo sencillo donde se aplican las colas es, por ejemplo, cuando se hacen filas en los bancos para pagar por ventanilla, o también cuando usted va a tanquear su carro y va a una gasolinería, pues en el orden en el que llegue, así mismo pues se va llenando digamos, se van tanqueando los carros. Tipos de cola, entonces existen varios. Tenemos, por ejemplo, una cola simple, que es una estructura lineal donde los elementos salen en el mismo orden en el que llegan. También tenemos una cola circular. Esta es una representación lógica de una cola simple en un arreglo. Tenemos la cola de prioridades. Esta es una estructura lineal en la cual los elementos se insertan en cualquier posición de la cola y se remueven solamente por el extremo. Y una estructura que a mí me parece interesante y digamos que hace parte de los tipos de cola son las bicolas o colas dobles. Estas son estructuras lineales, pero cada uno de sus extremos funciona como una entrada y como una salida. Es decir, es una estructura lineal en donde se pueden añadir o quitar elementos en cualquiera de los extremos de la misma. Bueno, y las operaciones básicas de la cola están insertar, que pues en realidad lo que hace es ir almacenando al final de la cola el elemento que se ha recibido. Y el eliminar pues va sacando de la cola el elemento pues que se encuentra digamos en primera posición. Vacía, esta función o esta operación lo que nos permite es determinar si la cola está vacía o no. Por lo tanto, el valor que va a retornar es un booleano y retorna true cuando la cola está vacía, o falso si pues contiene al menos un elemento. Y la otra operación básica que podemos manejar es llena, que en realidad es un valor booleano, también nos va a decir si está llena o no. Y esto es importante porque cuando hablamos de pilas y de colas nos referimos a estructuras finitas, es decir, que están definidas y las dos tienen un límite. ¿Listo? Y para mostrarles un código chiquito que realicé, entonces aquí lo tengo. Para esto usé una librería que se llama Linked List y en realidad lo que hace es almacenarme la data de tal manera que me quede pues como una cosa. Para este ejercicio usamos la estructura que es también la misma estructura que tenemos para pila, el mismo constructor, donde podemos pues almacenar información vacía o podemos mandar data, setearla o adicionar. Entonces, a través de la sentencia add, lo que vamos a ir es metiéndole valores a nuestra variable o a nuestro objeto llamado cola, nuestro arreglo, mentiras. Y ya en el momento de querer, digamos, ¿cómo les digo? Recorrerlo o sacar la data, entonces lo que se aplica es a través de un while que se va a ejecutar siempre que la pila no esté vacía, o siempre que la pila no esté vacía. Entonces, dentro del while tenemos una instrucción que lo que hace es remover el valor actual. Y de esta manera se va a ir recorriendo
cada uno de los valores de nuestro arreglo y lo va montando en la consola, como se pueden dar cuenta aquí. Entonces voy a ejecutar brevemente este ejemplo para que ustedes lo revisen. Ay, caramba. Ya les muestro. Denme un segundito que es que no encuentro. Aquí está. Entonces mire, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la pila, los valores entraron título 1, título 2, título 3. ¿Y cómo los retornó el sistema? 3, 2, 1. Y en el caso de la cola, que es lo primero que entra, es lo primero que sale, entonces primero entró Daniel, luego Catherine, después Julio y luego María. ¿Y cómo salió? Primero Daniel, luego Catherine, Julio y María. Bueno, espero que este ejemplo les sea útil y pues les dé una idea de cómo funcionan estas dos estructuras. Que tengan buen